Hola, soy Kate, y mi historia no es como las que normalmente escuchas, es algo dura, como yo. Creo que tenía como 5 años cuando mi papá decidió que ya no podía más y un día se fue. Mi mamá, Clara, bueno, ella no lo tomó nada bien. No puedo culparla, pero sentí que yo pagué las consecuencias. Kate, haz tus malditas tareas, me gritaba Clara, rompiendo el silencio de nuestra pequeña y desordenada casa como si fuera un cuchillo. Me hacía sentir que solo era una carga. Ya las estoy haciendo, le respondía mientras trataba de mantener todo en orden. Aprendí desde muy chica que responder solo empeoraba las cosas, pero a veces no podía callarme. Cuando le pedía ayuda, solo se reía de mí, diciendo que era tan inútil como mi papá. Eso dolía, aunque ni siquiera lo recordaba bien. Según Clara, yo era una copia exacta de él, un recordatorio constante del hombre que nos dejó. La mayoría de los días, mi mamá estaba fuera, supuestamente tratando de rehacer nuestra vida. Pero muchas noches estaba sola, o peor, con sus amigos que apenas soportaban tenerme cerca. Cuida a Kate, les decía, como si yo fuera una mascota. Con el tiempo, dejé de preocuparme si estaba o no en casa, porque su cariño era muy raro. Solo quería sentirme como su hija, ¿sabes? Un día me acerqué a ella buscando un poco de afecto y me empujó, diciendo, ¿qué quieres ahora? Me miró como si hubiera pedido algo imposible. Nada, respondí, retrocediendo. Dejé de pedir abrazos después de la escuela. En la escuela no me iba mejor. Era la niña callada, con ropa usada y la mamá que nunca iba a las reuniones de padres y maestros. ¿Por qué tu mamá nunca está aquí?, me preguntaban los otros niños. ¿Qué se supone que debía responder si ni ella misma lo hacía? Un día, Clara llegó de mal humor, peor que de costumbre, después de pelearse con una de sus amigas, las mismas que se suponía que me cuidaban. Me miró y dijo, ¿por qué no puedes ser como los demás niños, Kate? Mírate ahí sentada con tus estúpidos libros, eres igual que tu padre, una pérdida total de espacio. Me mordí el labio, aguantando las lágrimas, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Lo siento, mamá, fue lo único que pude decir, aunque ni entendía por qué me disculpaba. Esa noche me quedé en la cama, escuchando el silencio abrumador de la casa. Sentir que no era querida, que no me deseaban, me destrozaba. Me prometí a mí misma que un día las cosas serían diferentes, que no acabaría amargada y sola como Clara. No sabía cómo lo haría realidad, pero tenía que creer que había algo más en la vida que esto. Entonces apareció Mark. Mamá se casó con él en un abrir y cerrar de ojos, y de repente éramos una familia otra vez. Pero cuando nació Lily, fue como si me volviera invisible, un fantasma vagando por los pasillos de una casa que ya no se sentía como mi hogar. Kate, mira a tu hermana. ¿Por qué no puedes ser más como ella?, solía decir mamá, mientras miraba a Lily con una calidez que no había visto en años. Traté de recordar la última vez que me miró así, pero no pude. Me encogí de hombros, intentando ignorar el dolor de sus palabras. ¿Qué quieres decir, mamá?, le pregunté. Ella suspiró con frustración y decepción. Lily es tan linda, tan delicada. ¿Y tú? Tú siempre escondida detrás de esa ropa holgada. ¿Quién sabe? Podrías ser bonita si lo intentaras. A veces, Mark intervenía como un mediador gentil en nuestra tormentosa casa. Clara, Kate está bien tal como es inteligente y amable, decía. Pero mamá lo interrumpía con su voz fría. Estoy hablando con mi hija, Mark, no te metas en esto. La distancia entre Lily y yo creció con el tiempo. Ella aceptó su papel de niña querida, y sabía que era la favorita. Usaba eso a su favor, saboteándome con una sonrisa en la cara. Mamá, Kate no comparte su maquillaje conmigo, mentía Lily, sabiendo que yo apenas tenía lo mío. Lo compré para las dos, decía yo, pero mamá nunca verificaba la verdad. ¿Por qué siempre tienes que ser tan egoísta?, me criticaba sin dudar. Y yo solo empezaba a defenderme, pero sabía que no servía de nada. Me quedé callada, solo con una mirada. Mark, bendito sea, trataba de calmar las cosas, pero sus esfuerzos casi siempre eran inútiles. Una noche, mientras ayudaba a Lily con su tarea, ella tiró a propósito su vaso de jugo sobre mis papeles. «Ups», dijo, sin ni una pizca de arrepentimiento en su voz. «Lily, discúlpate con tu hermana», le dijo Mark, firme, al ver lo que pasó. Lily hizo un puchero y activó su truco de manipulación. «No fue mi intención, papá». «Perdón, Kate», dijo mintiendo, su disculpa tan vacía como su mirada. Justo en ese momento, mamá entró y, como siempre, se puso del lado de Lily. «Kate, ¿no ves que lo siente? Deja de hacer tanto escándalo y limpia esto». Frustrada y sintiendo la injusticia arder dentro de mí, limpié el desastre. Siempre era lo mismo, la palabra de Lily contra la mía, y yo siempre era la mala a los ojos de mamá. Un día,
Desesperada por algo de cariño, llamé a Mark papá en un momento de vulnerabilidad. Me salió tan natural como respirar, pero las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La cara de mamá se transformó en una máscara de furia. ¿Cómo te atreves? Tienes un padre, Kate, y no es Mark. Solo intentas reemplazarlo porque él nunca te quiso. Sus palabras me golpearon como si fueran físicas, dejándome sin aire. Mark se veía angustiado, atrapado entre su esposa y su hijastra, un testigo silencioso de mi humillación. Solo mi voz rompió el silencio, demasiado dolorida para llorar. Pensé que podrías fingir que todo estaba bien, que podías convertirnos en una familia perfecta, dije, con la voz quebrada. Mamá, con veneno en cada palabra, respondió, nunca serás parte de mi familia perfecta. Me fui a mi cuarto, escuchando las risas de Lily detrás de mí. Yo era la forastera, la no deseada, viviendo en una casa rota por el favoritismo y las peleas silenciosas. Mark intentó consolarme, pero su amabilidad solo era un parche en una herida demasiado profunda para sanar. Crecer no fue fácil, y cuando llegué a la adolescencia, las cosas en casa se volvieron aún más miserables. Las críticas de mamá se hicieron más crueles, y Lily se convirtió en una pequeña tirana, con mamá como su mayor aliada. Una tarde, mientras me probaba ropa en mi cuarto, la puerta apenas se abrió, y escuché a Lily burlándose desde el pasillo. Mira a Kate, intentando vestirse. Es como ponerle labial a un cerdo. Se reía sin molestarse en bajar la voz. Me dolieron sus palabras más de lo que quería admitir. Cállate, Lily, le dije, más herida que enojada. Mamá, como siempre, se metió. Kate, no le hables así a tu hermana. Y Lily tiene razón, sabes que esa ropa no te queda. Me quedé ahí, sintiendo una mezcla de ira y humillación apoderarse de mí. Quería gritarles, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Mark entró en ese momento, ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué es todo este ruido?, preguntó, siendo su habitual yo tranquilo. Nada, murmuré con sarcasmo. Mark suspiró, resignado. Chicas, no pueden llevarse bien por una vez. Lily, haciéndose la víctima como siempre, dijo, dile a Kate que deje de meterse conmigo. No soy yo quien empieza las cosas, protesté, pero nadie me escuchó. Mark solo sacudió la cabeza y se fue, dejándome sola una vez más. Al día siguiente en la escuela, escuché a algunos compañeros hablar sobre una fiesta. Por un momento, me imaginé que se sentiría ser normal, solo por una vez. Pero luego, la realidad me golpeó. No podía invitar a nadie a casa. Mamá siempre se aseguraba de ahuyentar a cualquier amigo o chico que me gustara con sus comentarios. Una noche, mientras estaba en uno de sus ataques sobre mi apariencia, me dijo, podría ser bonita si lo intentaras. Mira a Lily, ella sí se cuida. Estaba al borde de estallar. ¿Por qué siempre me comparas con ella? No soy Lily, le contesté. Mamá simplemente rodó los ojos. Porque es un buen ejemplo, podrías aprender mucho de tu hermana, dijo. Sentí esas palabras como una bofetada. Siempre era Lily, lo perfecta que era, y como yo no podía estar a su altura. Mi corazón latía con fuerza mientras subía a mi cuarto. Allí dejé que las lágrimas corrieran. Estaba claro que yo era la extraña en esta familia, la decepción constante. No importaba cuánto me esforzara, nunca parecía suficiente. Encontrar el amor debería ser emocionante para la mayoría de las personas, pero para mí era como caminar por un campo minado con los ojos vendados. En casa, siempre tenía hambre de un poco de ternura, algo real y cálido, pero cada vez que creía haberlo encontrado, todo me explotaba en la cara. Conocí a Jake en el trabajo. Era divertido, tenía una sonrisa encantadora, y no parecía importarle mi incomodidad. Nos llevamos bien y por un momento pensé, oye, tal vez esto sí funcione. Una noche, decidí invitarlo a casa pensando que no pasaría nada malo. Gran error. Mamá, este es Jake. Trabajamos juntos, dije tratando de mantenerme tranquila. Jake, siempre educado, le sonrió y dijo, mucho gusto, señora. Mamá solo asintió, con una sonrisa que ya sabía falsa. Nos sentamos y, como si tuviera un radar para mis inseguridades, empezó, Jake, Kate no es muy atractiva, pero tiene buen corazón. Supongo que al menos mantiene su habitación limpia. Su voz estaba llena de ese dulce veneno que sabía manejar tan bien. Sentí mis mejillas arder y mi corazón hundirse. Jake me miró con confusión y lástima, esa mirada fue casi lo peor de todo. En realidad, creo que Kate es genial. Es muy inteligente y divertida, dijo Jake intentando defenderme. Pero mamá no iba a dejarlo así. Claro, pero los chicos siempre deben tener cuidado. Las chicas como Kate se ponen muy pegajosas. Creen que cada cita es una señal de boda, dijo con una sonrisa maliciosa.
Esa noche no terminó lo suficientemente rápido. Jake se fue, y con él también se fue cualquier esperanza de algo entre nosotros. Después de eso, él seguía siendo genial en el trabajo, no podía culparlo por querer alejarse de todo ese lío. No solo fue Jake, también estuvieron Tom, Darren y otros chicos. Siempre la misma historia. Mamá los espantaba con sus advertencias o Lily se encargaba de inventar algún escándalo sobre mí. Después de eso, dejé de traer chicos a casa y empecé a verlos fuera, pero el daño ya estaba hecho. Mi confianza se fue por los suelos. Cada cita se sentía como una bomba de tiempo, esperando el momento en que descubrieran a mi familia loca y salieran corriendo. Una noche, tras otra cita fallida, llegué a casa y encontré a Mark sentado solo en la sala, viendo la televisión. ¿Noche difícil?, preguntó, mientras las sombras del televisor se reflejaban en su cara cansada. Sí, se podría decir, respondí dejándome caer a su lado. Kate, eres un gran partido. Cualquier chico sería afortunado de tenerte, dijo Mark, siempre sincero. Quería creerle, de verdad, pero creer en eso era un lujo que no podía permitirme. No con mamá y Lily siempre ahí, recordándome que no era suficiente. Gracias, Mark, le dije forzando una sonrisa, aunque por dentro me estaba desmoronando. Sí, sigue buscando, él está por ahí, Kate. Alguien que te verá por la increíble persona que eres, me animó Mark. Su optimismo era como una luz en medio de la oscuridad. Asentí, no del todo convencida, pero agradecida de que él creyera en mí. Tal vez algún día encontraría a alguien que viera más allá del desastre que era mi vida y se quedara. Hasta entonces, seguiría buscando, con la esperanza de encontrar un amor que pudiera soportar todo el caos. Pasaron unos años y aquí estoy, Kate, con 27 años. He construido mi propia vida, tengo un trabajo decente como economista en una gran empresa y vivo en mi pequeño pedazo de independencia. Un apartamento que es solo mío. Pero lo que realmente cambió todo fue conocer a Alex. No es cualquier chico, es el chico. Con él realmente puedo imaginarme todo el escenario hasta que la muerte nos separe. Una noche, mientras descansábamos en el sofá de mi tienda de segunda mano, Alex me miró con ojos serios pero amables. Kate, creo que es hora de que nos presentemos a nuestras familias. Quiero decir, si esto va en serio, ellos deberían saberlo, dijo. Sentí como mi estómago daba un vuelco. Conocer a sus padres estaba bien, pero mi familia, eso era otra cosa. Alex, sabes que estoy contigo, pero mi familia es complicada, respondí. Alex tomó mi mano, su pulgar acarició el mío suavemente. Oye, todos tenemos nuestra propia locura en casa. ¿Qué tan malo puede ser?, dijo, sonriendo. Suspiré y le conté toda la terrible experiencia con mamá y Lily, sin omitir ningún detalle importante. Sorprendentemente, no salió corriendo. Apretó mi mano más fuerte y dijo, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, me sentí un poco más valiente. Decidí armarme de valor y llamé a Mark. Entre todos, él había sido una roca firme en medio de todo mi drama familiar. Mark, tengo noticias. Estoy saliendo con alguien, se llama Alex, y estamos comprometidos. Hubo una pausa, y luego escuché su respuesta. Kate, eso es fantástico. ¿Cuándo lo conoceremos? El entusiasmo de Mark me hizo sentir como si me arrojaran una manta cálida. Casi sin darme cuenta, me di cuenta de que había estado aguantando la respiración. Pronto, Mark. Solo estoy un poco nerviosa por mamá y Lily, admití. No te preocupes, yo me encargo de suavizar las cosas por aquí. Solo trae a ese joven, ya era hora de escuchar buenas noticias, respondió Mark con seguridad. Colgué el teléfono y me volví hacia Alex, que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Bueno, Mark está a bordo. Parece que vamos a hacerlo, le dije. Alex sonrió y me abrazó. Paso uno hecho, el resto lo manejaremos bien. Pero a medida que se acercaba el día de conocer a los padres de Alex, no podía quitarme los nervios de encima. Sin embargo, resultó mucho mejor de lo que esperaba. Fueron cálidos, acogedores, exactamente lo que uno querría en posibles suegros. Eso me dio una pizca de esperanza, aunque sabía que mi familia sería una historia diferente. Mientras caminaba por mi sala de estar, intentaba aferrarme a esa esperanza para la próxima cena en casa de mi madre. Alex, siempre el optimista, me aseguraba que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que iba a ser un enfrentamiento entre mi pasado y mi futuro. Aún así, con Alex a mi lado, me sentía un poco más valiente. No podía evitar imaginar todos los posibles escenarios, cada uno más dramático que el anterior. Kate, todo estará bien, dijo Alex, atrapándome a mitad de camino y tirándome a sus brazos. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. El aire estaba denso cuando Alex y yo nos acercábamos a la casa de mi madre,
ambos preparándonos para lo que vendría. No sabíamos que la noche tendría una sorpresa reservada. Al llegar, mamá nos recibió en la puerta. Su frialdad habitual fue reemplazada por una calidez extraña. Después de que nos acomodamos y las presentaciones terminaron, soltó la bomba. Así que, Alex, Kate me cuenta que eres todo un gran director en tu empresa. Y entonces, mamá dijo eso, con los ojos brillando de una manera que no había visto en años. Alex, siempre humilde, solo asintió y dijo, bueno, no diría que soy un pez gordo, pero sí, he trabajado para ascender. Eso fue todo lo que necesitó. De repente, mamá era toda sonrisas, y cada palabra que salía de su boca eran elogios para Alex. La transformación era casi cómica, si no fuera tan dolorosamente obvia. La cena se sirvió y la atmósfera dio un giro completo. Mamá empezó a resaltar lo maravillosa que era nuestra familia, sobre todo cuando se trataba de Lily. Lily acaba de ser aceptada en el programa de honores de la escuela, presumió, lanzándole una mirada a Alex como diciendo, mira, somos una familia de triunfadores. Lily, encantada con la atención, añadió, sí, siempre he sido la primera de mi clase, supongo que es algo que viene de familia. No pude evitar poner los ojos en blanco. Alex me apretó la mano bajo la mesa en una muestra silenciosa de apoyo. Mark, bendito sea, intentó equilibrar la conversación mencionando algunos de mis logros, pero mamá rápidamente lo ignoró y volvió a centrar todo en Lily, siempre que podía, en la impresionante carrera de Alex. A medida que avanzaba la noche, las tácticas de mamá se volvieron aún más claras. Estaba intentando formar un vínculo con Alex, seguramente para asegurarse un lugar en lo que veía como nuestra recién descubierta fortuna. Alex, seguro vienes de una familia muy trabajadora. La familia es muy importante. ¿No crees que es esencial inculcar esos valores en nuestros hijos?, dijo mamá, su mirada saltando entre Alex y Lily. Hay que reconocerle a Alex que lo manejó con mucha clase. Sí, absolutamente. El trabajo duro y la integridad son claves para avanzar, respondió, asegurándose de incluirme en la conversación con una mirada. Cuando por fin inventamos una excusa para irnos, mamá estaba casi colgada de Alex, insistiendo en que volviéramos pronto. Tienen que venir a cenar de nuevo. Alex, ha sido un placer, dijo efusivamente, prácticamente ignorándome mientras nos despedíamos. Una vez en el auto, Alex dejó escapar un silbido bajo. «Guau, eso fue algo. Tu mamá realmente sabe cómo hacerlo». Suspiré, recostándome en mi asiento. «Sí, lo siento, ella solo ve lo que quiere ver». Alex tomó mi mano y la apretó suavemente para tranquilizarme. «Oye, estamos juntos en esto. Recuerda que ningún comentario de tu madre puede cambiar eso». El día después de la cena aún me estaba recuperando del espectáculo de mamá cuando sonó mi teléfono. Era Alex, pero su tono sonaba extraño, como si intentara mantener la calma y no lo lograra. «Kate, no vas a creer esto, tu mamá me llamó», comenzó a decir con voz tensa. «Mi cuidadora». «¿Te llamó? ¿Cómo consiguió tu número?» Suspiró. «Lo encontró en algunos papeles de trabajo que dejé en su casa, supongo. Pero escucha lo que me dijo, es una locura». Mi corazón se hundió. «¿Qué te dijo, Alex?» «Me pidió que te dejara, para casarme con Lily en lugar de eso», soltó. Casi podía escuchar la incredulidad en su voz a través del teléfono. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué?». Las palabras sonaban surrealistas, como si estuviéramos hablando de la vida de otra persona, no de la nuestra. «Sí, sé que suena mal, pero Kate, tengo una idea. Podemos exponerla, mostrarle a todos cómo es en realidad», dijo Alex con determinación. Avancé rápidamente y ahora estoy sentada en una cafetería, disfrazada con peluca y gafas de sol, mi corazón latiendo con fuerza mientras observo a Alex y a mi mamá en una mesa cercana. La conversación fluye, con mi mamá presentando su absurda propuesta como si estuviera negociando un trato comercial, sin saber que Alex llevaba un micrófono oculto en su chaqueta. La reunión concluye con mi mamá saliendo del café, toda sonrisas y confianza. La veo irse, negando con la cabeza, y me doy cuenta de que esta mujer ya no es alguien que reconozca, es una extraña con la cara de mi madre. Alex se acercó a mí con una expresión de preocupación y enojo. «¿Está bien, Kate?» Lo miré y mi decisión era clara. «Sí, estoy bien. Vamos a casa, tenemos una boda que planear». Había llegado el día en que las verdades serían reveladas y las máscaras caerían, exponiendo la cruda realidad. Entré a la casa de mis padres, no como la Kate que pensaban que podían manipular, sino como alguien que había visto a través de su engaño. Cuando entré, mamá me recibió con una sonrisa engreída, una que me revolvió el estómago. «Bueno, mira quién decidió aparecer. Lástima que Alex ya no se unirá a nosotros, ¿verdad?
Eligió a Lily antes que a ti, se regodeó con falsa lástima. Mark, parado a su lado, parecía confundido, sus ojos se movían entre mamá, Lily y yo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con preocupación en su voz. No respondí de inmediato. En su lugar, miré a Alex, que me había seguido. Compartimos una mirada silenciosa y un acuerdo mutuo. Era hora de terminar con esta farsa. En realidad, mamá, Alex está aquí, dije, haciéndome a un lado para que lo viera. El rostro de mamá vaciló, y su confianza se desvaneció por un momento antes de que intentara enmascararla con indiferencia. La habitación estaba llena de anticipación. Alex presionó el botón de reproducir en la grabadora, y mi corazón empezó a latir más rápido, sabiendo lo que estaba a punto de escucharse. La voz de mi madre llenó la habitación, y se podía sentir cómo cambiaba la atmósfera. Nunca amé a Kate, dijo con una frialdad que cortaba como una daga. Y a Mark, solo me casé con él por su dinero, nada más. La grabación se detuvo, pero el impacto seguía ahí, pesado y sofocante. El silencio que vino después fue roto por la voz de mi padrastro, tensa y llena de dolor. No puedo creerlo, murmuró Mark, su voz apenas un susurro, pero cargada de emociones. Miró la grabadora, luego a mi madre, buscando alguna negación, algún signo de remordimiento, pero no encontró nada. Mark se mantuvo firme, con su mirada endurecida. Eso es todo, ya terminé. Quiero el divorcio, declaró con una voz más fuerte, decidida. Necesitas salir de la casa. Las consecuencias fueron inmediatas, volaron acusaciones, se derramaron lágrimas, y el tejido de nuestra familia se rompió. Mi madre y Lily, unidas en su plan, ahora enfrentaban las consecuencias de sus actos, aisladas por su propia codicia y engaño. Yo, parada en medio del caos, sentí una extraña sensación de paz. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado de la red de mentiras que nos había atrapado durante tanto tiempo. En las semanas que siguieron, me enfoqué en reconstruir mi vida y planear un futuro con Alex, uno basado en la confianza y el amor. Nos casamos en una pequeña ceremonia íntima, rodeados de amigos y de quienes realmente se preocupaban por nosotros. Mark estuvo ahí, y su presencia fue un símbolo de los lazos familiares que aún se mantenían, a pesar de todo. En cuanto a mamá y Lily, tomé la difícil decisión de cortar lazos. No fue fácil, pero era necesario para mi paz mental, para mi felicidad. Mientras Alex y yo nos tomábamos de la mano, me di cuenta de que este era solo el comienzo, un nuevo capítulo libre de las sombras del pasado, listos para enfrentar juntos lo que viniera. Mis primeros recuerdos están llenos de la calidez de la sonrisa de mi papá y la comodidad de nuestro pequeño departamento rentado. Me llamo Carla, y hasta los 13 años mi vida era completamente normal, pero de la mejor manera posible. Mi papá, James, era el tipo de persona que convertía todo en una aventura. A pesar de que vivíamos en un departamento modesto, él transformaba nuestro pequeño balcón en un jardín de hadas y la sala en un fuerte durante los fines de semana lluviosos. Mi mamá, Sarah, era diferente. Más reservada, siempre soñaba con una casa más grande y una vida más ambiciosa. Pero, en ese entonces, sus diferencias parecían complementarse a la perfección. Carla, cariño, ¿te gustaría pasar el fin de semana en casa del abuelo?, me preguntaba mamá a menudo. Y yo siempre aprovechaba la oportunidad, no porque no quisiera estar en casa, sino porque la casa del abuelo Richard era como un segundo hogar para mí. Era una hermosa casa victoriana de 2 pisos, con pisos de madera que crujían y un sinfín de rincones para explorar. Tu mamá necesita tiempo a solas con tu papá, me explicaba el abuelo con una sonrisa cómplice cuando llegaba a su puerta. Y yo necesito pasar tiempo con mi nieta favorita. Yo era un niño perceptivo, más de lo que los adultos a mi alrededor se daban cuenta. Entendía que mamá a veces necesitaba espacio, que ella y papá tenían su propia relación que cuidar. No me dolía. Al contrario, me hacía sentir maduro. Además, esos fines de semana con el abuelo eran preciosos. Él me contaba historias sobre la infancia de papá, me enseñaba a administrar dinero, era un gerente de banco jubilado, y hacía los mejores panqueques del mundo. ¿Sabes, Carla?, me dijo una vez mientras desayunábamos en su porche. Tu mamá sueña con una casa como esta. Pero, ¿sabes qué es más importante que una casa grande? Un hogar lleno de amor. Asentí, porque incluso a esa edad entendía que, aunque nuestro departamento era pequeño, estaba lleno de amor. Papá llegaba de su trabajo en la compañía de seguros, me cargaba en brazos y llenaba a mamá de besos hasta que ella estallaba en risas. A pesar de sí misma, esos momentos hicieron que nuestro pequeño espacio pareciera infinito, pero la vida tiene una manera de cambiar cuando menos lo esperas.
Tenía 13 años cuando papá comenzó a perder peso rápidamente. Al principio, bromeó al respecto, diciendo que finalmente se estaba poniendo en forma, pero sus ojos decían algo diferente. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y la cara de mamá se volvió cada vez más preocupada. Es solo una fase, decía papá, que me revuelve el cabello semanalmente. Volveré a ser yo mismo en poco tiempo. Pero él no era la enfermedad. El cáncer de páncreas agresivo lo consumió como un incendio forestal en unos meses. Mi fuerte y vibrante padre se convirtió en una sombra de sí mismo. Observé impotente mientras mamá intentaba mantener todo junto, pero pude verla desmoronarse por dentro. La última conversación que tuve con papá está grabada para siempre en mi memoria. Él estaba acostado en su cama de hospital, su mano apenas era lo suficientemente fuerte como para sostener la mía. «Cuida de tu mamá, princesa», susurró y dejó que el abuelo te guiara. Es más sabio que todos nosotros juntos. El año después de la muerte de papá se sintió como vivir en una niebla. Mamá cayó en una depresión tan profunda que apenas podía mirarme. Supongo que le recordaba demasiado a él. Gracias a Dios por el abuelo Richard, quien se convirtió en mi roca, mi puerto seguro en medio de la tormenta en la que se habían convertido nuestras vidas. Vivir en casa del abuelo dejó de ser una solución temporal y se convirtió en mi nueva normalidad. Cada mañana me despertaba en lo que solía ser el cuarto de papá, rodeada de sus fotos y trofeos de infancia. El abuelo se aseguraba de que mantuviera el ritmo en la escuela, me ayudaba con la tarea e hizo todo lo posible por llenar el vacío que mis padres habían dejado, uno por la muerte y el otro por el dolor. Mamá me llamaba de vez en cuando, pero su voz siempre sonaba lejana, distante. Sus visitas eran aún más raras, apenas paradas rápidas en las que evitaba mirarme a los ojos antes de irse de nuevo. Aprendí a no esperar más. Exactamente 1 año y 2 meses después de la muerte de papá, todo cambió. Mamá apareció en la puerta del abuelo un sábado soleado por la mañana, y casi no la reconocí. La viuda vestida de negro había sido reemplazada por alguien con un vestido amarillo brillante y un nuevo corte de cabello. Su rostro brillaba de felicidad. «Carla, cariño, empaca tus cosas. Volverás a casa», anunció mamá mientras daba un pequeño salto como si fuera una adolescente. Miré al abuelo, confundida. Él parecía tan sorprendido como yo. El viaje de regreso a nuestro departamento estuvo lleno de la alegre charla de mamá sobre todo y nada. Era como estar sentada junto a una extraña que se parecía a mi mamá, pero no lo era. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando entramos al apartamento. Ahí, en nuestra pequeña sala de estar, había un hombre alto y una niña que parecía unos 3 años menor que yo. Ambos sonrieron torpemente mientras mamá prácticamente bailaba hacia ellos. «Carla, conoce a Robert y su hija Emma. Robert es mi prometido y Emma será tu nueva hermana. Nos casaremos pronto», dijo mamá, agarrándose del brazo de Robert. La habitación empezó a girar. «¿Qué? ¿Cuándo pasó esto?», pregunté atónita. «Oh, hemos estado saliendo por un tiempo», respondió mamá, agitando la mano como si no fuera gran cosa. No le conté a nadie sobre nuestra relación. Ya sabes cómo puede ser la gente, tan celosa y crítica. Era mejor así. Tropecé hasta mi antigua habitación y apenas me di cuenta de que había sido redecorada. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé al abuelo. Él contestó al primer timbre. «Mamá tiene un prometido», le susurré al teléfono. «Se va a casar y no le dijo a nadie. Hay un hombre aquí, y su hija». El abuelo llegó en 20 minutos. Desde mi habitación, pude escuchar la conversación mientras confrontaba a mamá. «Sara, ¿cómo pudiste hacer esto sin decírselo a nadie, ni siquiera a tu propia hija?» «Papá, estoy feliz por primera vez en mucho tiempo», respondió mamá con voz a la defensiva. «He decidido empezar de nuevo, volver a vivir». James hubiera querido eso. No hubiera querido que me consumiera la depresión para siempre. Hubo una larga pausa antes de que el abuelo hablara de nuevo, con una voz pesada de resignación. «Espero que seas feliz, Sara, pero no olvides que tienes a alguien que también te necesita». Los 3 meses antes de la boda fueron como vivir en una realidad alternativa, torcida y difícil de entender. Nuestro pequeño departamento se sentía aún más apretado con 4 personas en lugar de 2, pero esa no fue la peor parte. Lo que realmente me afectó fue ver a Emma, mi nueva hermanastra, envolver a mi mamá alrededor de su dedo. «Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?», decía Emma, y mi mamá dejaba todo, incluida nuestra conversación,
para ayudarla. La forma en que Emma decía, mamá, me ponía la piel de gallina, especialmente porque solo conocía a mi mamá desde hacía unos meses, pero mamá parecía ciega a todo, excepto a Emma. Cuando Emma mencionó que le gustaba el ballet, mamá inmediatamente la inscribió en clases privadas, algo que yo había rogado durante años, pero que me dijeron que no podíamos pagar. Cuando Emma se quejó de que su viejo teléfono era demasiado lento, mamá le compró el último modelo de iPhone. Cuando Emma quiso redecorar su lado del dormitorio que ahora compartíamos, mamá la llevó de compras y gastó cientos de dólares en ropa de cama nueva, cortinas y adornos. Tu hermana necesita sentirse bienvenida aquí, decía mamá cada vez que intentaba señalar la diferencia en cómo nos trataba. Hermanastra, la corregía yo, y yo también necesito sentirme bienvenida. Ella simplemente sacudía la cabeza y se marchaba. El día de la boda fue un evento modesto, en un salón local, pero mamá brillaba de felicidad. Me quedé ahí, con mi vestido de dama de honor, viendo cómo se preocupaba por el cabello y maquillaje de Emma, mientras apenas me dirigía una mirada en toda la ceremonia. Durante la recepción, mamá mantuvo a Emma cerca, tomándola de la mano y presentándola a todos como mi hermosa hija. Bien podría haber sido una mesera, por toda la atención que recibí. El abuelo les dio un cheque por $5,000 como regalo de bodas, una cantidad generosa desde cualquier punto de vista, pero lo que escuché después me dejó helada. Mamá lo arrinconó en los baños. ¿En serio, papá? ¿Un cheque? Siseó, con el rostro sonrojado por el champán y la ira. Contaba con que nos dieras tu casa. Somos una familia ahora, necesitamos el espacio. Ese departamento es demasiado pequeño para 4 personas. El abuelo mantuvo la calma, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Sara, estás apresurando todo. Primero el compromiso repentino, ahora esto. Esa casa no es solo una propiedad que se pueda entregar por capricho. Además, es donde Carla pasa la mitad de su tiempo. Oh, ya entiendo. Ahora tienes favoritos, respondió mamá, con un tono amargo. No, Sara, estoy siendo práctico, y tal vez tú también deberías serlo. Me escabullí antes de que se dieran cuenta de que estaba escuchando, pero la conversación me atormentó. Mi mamá había cambiado tanto que apenas la reconocía. Mamá había creado esta nueva familia perfecta en su mente, con Emma como la niña estrella y Robert como el esposo ideal. Parecía que ya no quedaba espacio para mí, así que hice lo que haría cualquier persona no deseada, pasaba cada vez más tiempo en la casa del abuelo. Al menos allí no tenía que fingir estar feliz por haber sido reemplazada. Han pasado años desde ese entonces, y ahora estaba a punto de graduarme de la preparatoria. Vivir en ese departamento se había convertido en una especie de clase magistral para evitar conflictos. Había aprendido a estar callada, a ocupar el menor espacio posible, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa del abuelo. Una noche, durante nuestra cena familiar semanal, otro ejercicio para fingir que éramos una gran familia feliz, decidí compartir mis planes para el futuro. Me aceptaron en la universidad estatal, anuncié, intentando mantener mi voz firme. Quiero estudiar finanzas y administración de empresas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó el tenedor, intercambió una mirada con Robert y se aclaró la garganta. En realidad, Carla, creo que sería mejor si empezaras a trabajar después de graduarte de la universidad. No es necesario para todos, dijo mamá. La miré, desconcertada. ¿De qué estás hablando? Papá creó un fondo para mi universidad antes de morir. Él siempre quiso que yo tuviera una educación superior. Mamá se removió incómoda en su silla. Sobre ese fondo, Robert y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor ahorrar ese dinero para la educación de Emma. Ella es increíblemente talentosa, ¿sabes? Es la mejor de su clase, y todo lo que necesita es una buena educación universitaria para alcanzar su máximo potencial. Robert asintió sabiamente. Ha demostrado una notable aptitud en sus estudios, agregó. Sería lo correcto, Carla. Podrías trabajar unos años, ahorrar y luego ir a la universidad si todavía quieres. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fondo para la universidad, el último regalo que papá había preparado para mí, ¿ellos querían tomar eso también? Ese dinero es mío, dije, mi voz temblando de enojo. Papá lo dejó específicamente para mi educación. No puedes simplemente dárselo a Emma. No seas egoísta, Carla, dijo mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Emma es tu hermana. Hermanastra, grité, levantándome tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. Ese dinero es lo último que tengo de papá. Me has dado todo lo demás, mi habitación, tu atención, tu amor, pero no puedes tener esto.
No dejaré que lo tomes. ¿Cómo te atreves? Mamá estaba llorando ahora, pero podía ver la manipulación en sus lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Emma necesita, ¿y qué pasa con lo que yo necesito? ¿Qué pasa con lo que papá quería para mí? La discusión terminó con un portazo, mientras mamá, entre lágrimas, se quejaba de mi egoísmo. Después de esa noche, el apartamento se volvió aún más hostil. Nadie me habló, a menos que fuera absolutamente necesario. Emma sonreía cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo, y Robert ni siquiera me miraba cuando llegaba el día de la graduación. No me sorprendió encontrar solo al abuelo en la audiencia. Él aplaudió lo suficientemente fuerte como para 4 personas cuando dijeron mi nombre, y su sonrisa orgullosa significó más para mí que cualquier cosa que mi nueva familia pudiera haberme ofrecido esa noche. Empaqué todo lo que tenía en 3 cajas de cartón y mi vieja maleta. El abuelo me ayudó a cargarlas en su auto. Tu habitación siempre está lista para ti, cariño, dijo mientras nos alejábamos del apartamento. Siempre ha sido así, siempre lo será. No miré atrás cuando nos fuimos. Ya no había nada allí para mí. La vida universitaria se convirtió en mi escape. Me lancé a mis estudios, decidida a enorgullecer a mi padre y a mi abuelo. Los cursos de negocios y finanzas me fascinaron, y me encontré sobresaliendo de maneras que hubieran hecho sonreír a papá. Todas las noches llamaba al abuelo para compartir lo que había aprendido. Me decía otra vez sobre los derivados, aunque él sabía más sobre finanzas que mis profesores. Me encanta escucharte explicarlo, decía. Pasaron los años y noté cambios en la voz del abuelo. Durante nuestras llamadas, se cansaba más fácilmente y su habitual ingenio a veces parecía embotado. Durante mis visitas a casa, lo sorprendía haciendo una mueca cuando se levantaba o frotándose el pecho cuando pensaba que yo no lo estaba mirando. Es solo la edad que me alcanza, decía cada vez que le preguntaba sobre su salud. Pero sí me preocupaba. Empecé a llamarlo 2 veces al día en lugar de una y conducía a casa todos los fines de semana. No podía dejarlo solo. Solo en los días festivos. Nos sentábamos en su cocina a tomar té y hablábamos de todo y de nada, como solíamos hacer. A veces lo sorprendía mirándome con un amor tan intenso que se me hacía un nudo en la garganta. Era la mitad de mi último semestre cuando mamá llamó. Casi no respondí. Era la primera vez que me llamaba en 4 años, pero algo me hizo contestar. El abuelo murió anoche, dijo con voz plana y sin emociones. El funeral es el jueves a las 2 de la tarde, en Hartford Funeral Home. El teléfono se me cayó de las manos. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo que mi compañero de cuarto me encontró acurrucada en el suelo, sollozando incontrolablemente. El jueves llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. La funeraria era exactamente el tipo de lugar que el abuelo habría elegido, algo sobrio pero elegante, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural. Llegué temprano. Mi vestido negro se sentía demasiado apretado, mi piel demasiado sensible. Todo estaba mal porque el abuelo no estaba ahí para arreglarlo. Esperaba ver a mamá y a su familia, pero no estaban allí. En cambio, el señor Harrison, el amigo del abuelo de la época de la banca, estaba organizando todo. Están llegando un poco tarde, me dijo cuando le pregunté. Mamá llamó para decir que se retrasarían. El servicio fue hermoso y estuvo lleno de personas que compartían historias sobre la vida del abuelo, su amabilidad, su integridad, su humor. Me senté en la primera fila, sola, con mi dolor, hasta la mitad del servicio, cuando escuché que se abría la puerta trasera. Mamá entró con Robert y Emma, todos con trajes negros imperfectamente coordinados. Se sentaron al fondo y mamá no. Incluso echó un vistazo en mi dirección. Su rostro estaba cubierto por una máscara de dolor apropiado, pero sus ojos ya recorrían la habitación, evaluando, calculando. Me volví para mirar al frente. Mis lágrimas ahora ardían con dolor y enojo. Incluso aquí, incluso ahora, ella no podía reconocerme. No dejó de lado su mezquindad ni por un día para llorar por su propio padre. Después del funeral, manejé hasta la casa del abuelo, mi hogar durante los últimos 4 años, solo para detenerme en seco al ver lo que me recibió, esparcidas por el jardín delantero, como si fueran escombros sin valor. Había bolsas de basura llenas de mis pertenencias, mi ropa, mis libros, mis álbumes de fotos, todo lo que había en mi habitación había sido arrojado sin contemplaciones. Algunas bolsas se habían abierto, derramando mi vida sobre el césped. Probé mi llave en la puerta principal, pero la cerradura no abría. Yo todavía estaba ahí, parada con la llave en mano, inútilmente. Cuando la puerta se abrió, mamá estaba en la puerta, usando el mismo vestido negro del funeral, pero ahora con una expresión de triunfo en lugar de tristeza. Ah, bueno, estás aquí para recoger tus cosas, dijo.
como si me estuviera haciendo un favor. Esta es mi casa ahora que papá finalmente se fue, y como su único hijo, soy la heredera legítima. Ya cambié las cerraduras. Nos mudaremos esta noche. La miré fijamente, incapaz de procesar la crueldad de todo eso. Ni siquiera pudiste esperar hasta después del funeral. Estas son mis cosas, mi casa. No, esta es mi casa ahora, me interrumpió bruscamente, y será mejor que tomes tus cosas rápido o se irán al contenedor de basura. Necesito despejar el espacio para las cosas de Emma, sonrió mi mamá fríamente. Ella va a quedarse con tu antigua habitación, por cierto, siempre quiso una habitación más grande. Me sentí entumecida mientras recogía mis cosas y metía todo en las bolsas rotas, tratando de recoger las fotos de papá y el abuelo que habían caído sobre el césped. Mi mamá se quedó en la puerta todo el tiempo, mirándome como una guardia de seguridad, asegurándose de que no intentara robar nada. El camino de regreso a mi dormitorio universitario fue solo un borrón de lágrimas e incredulidad. Mi compañera de cuarto me ayudó a cargar todo sin hacer preguntas, cuando vio en qué estado estaba. Una semana después, recibí una llamada de un bufete de abogados. Señorita Johnson, soy el señor Anderson del bufete de abogados Anderson y sus socios. Soy el notario de su abuelo. Necesitamos que venga a leer su testamento este jueves a las 10 de la mañana, dijo. Estuve de acuerdo, aunque no entendía el motivo. Mi mamá había dejado claro que ella era la que importaba. Cuando llegué a la notaría ese jueves, mamá, Robert y Emma ya estaban sentados como reyes en las sillas de cuero. Emma estaba mirando su manicura, mientras Robert revisaba su teléfono. Los ojos de mamá se entrecerraron cuando me vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos en la oficina escucharan. Claramente no eres necesaria para esto. Estamos manejando un negocio familiar, dijo el señor Anderson, ajustándose las gafas antes de empezar a leer el documento frente a él. Yo, Richard James Mitchell, en pleno uso de mis facultades, declaro que este es mi última voluntad y testamento, comenzó con el lenguaje formal, pero vi a mamá sonriendo triunfante. Esa sonrisa se congeló cuando el señor Anderson siguió leyendo. A mi amada nieta Carla Johnson, le dejo mi casa en 1542 Oak Street, junto con todo su contenido y toda mi cuenta de ahorros que contiene 475,000 pesos. La habitación quedó en un silencio mortal por un momento, y luego mamá rompió el silencio con su voz. Esto no puede estar bien, le arrebató el documento de las manos al señor Anderson. Sus ojos recorrían frenéticamente el papel. ¿Dónde está mi parte? Soy su hija. El señor Anderson recuperó el testamento con calma. Señora Waters, los deseos de su padre son bastante claros. Él le deja todo a la señorita Carla Johnson. No hay ninguna disposición para usted en el testamento. Es imposible. La cara de mamá se había puesto completamente roja. Lo manipuló. Lo envenenó contra mí. Voy a demandar. Voy a impugnar este testamento. El testamento es claro, respondió el señor Anderson. El señor Anderson afirmó con firmeza que su padre había presenciado y notificado correctamente todo hace 6 meses. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como lo había confirmado su médico. Cualquier intento de impugnarlo sería inútil y costoso. La estrategia de mamá cambió de repente. La rabia en sus ojos se convirtió en lágrimas cuando se volvió hacia mí. Cariño, por favor, suplicó con su voz dulce. Cariño, ya hemos renunciado a nuestro apartamento, movimos todo ayer, no tenemos a dónde ir. No pueden simplemente echarnos a la calle. Somos familia. Me levanté, sosteniendo la carpeta que el señor Anderson me acababa de entregar, donde estaba la escritura de transferencia de propiedad de la casa. ¿Y los documentos y todos los trámites legales que confirman mi propiedad de la casa?, pregunté en voz baja. ¿Cómo arrojaste mis pertenencias al césped antes de que el abuelo estuviera siquiera en su tumba? ¿Cómo trataste de robar mis fondos para la universidad? ¿Cómo me trataste durante los últimos 4 años? Eso fue diferente, nosotros éramos, dijo, pero la interrumpí. Esto es tu problema, no el mío. Me dirigí a la puerta para irme. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo apartamento. Conduje directamente a la casa del abuelo, mi casa ahora, pero no pude entrar. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero para explicarle la situación. Cuando llegó, le mostré los documentos de propiedad recién notariados. Soy la dueña legal de esta casa, le expliqué, mostrándole los trámites. Necesito que abras estas cerraduras y luego las cambies por unas nuevas. Quiero ser la única con las llaves. Mientras el cerrajero trabajaba,
Recogí todo lo que pertenecía a mamá, Robert y Emma. Toda la ropa ya había sido sacada, y los artículos de tocador de los baños también. Los carteles de Emma ya estaban pegados en la pared de mi antiguo dormitorio. Lo metí todo en bolsas de basura, tal como ellos habían hecho con mis cosas. Cuando el cerrajero terminó, me entregó las llaves nuevas. Arrastré todas sus bolsas al porche delantero y las acomodé cuidadosamente. La simetría de la situación no pasó desapercibida para mí. Ahora, sus pertenencias estaban donde las mías habían estado hacía apenas unos días, cuando el sol comenzaba a ponerse. Escuché el familiar sonido del auto de mamá entrando al camino de entrada. Miré a través de la ventana de la sala, que era el lugar favorito del abuelo para leer su periódico por la mañana. Vi que las reacciones se desarrollaban exactamente como esperaba. ¿Qué es esto?, gritó mamá, y se escuchó claramente a través de las ventanas cerradas. Son todas nuestras cosas. Están afuera. Abrí la puerta, pero me quedé firme mientras se acercaban. La cara de mamá estaba roja de furia, Robert parecía como si hubiera tragado algo amargo, y Emma ya estaba llorando, haciendo una escena. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá, subiendo los escalones del porche. Vivimos aquí ahora. No puedes hacernos esto. En realidad, sí puedo. Esta es mi casa ahora, legal y legítimamente. Necesitan tomar sus cosas e irse, respondí con calma. No tenemos a dónde ir, se lamentó Emma. Deberías haber pensado en eso antes de rendir tu apartamento, le contesté, tranquila. No es mi problema. Mamá intentó pasar a mi lado para entrar en la casa, pero yo me quedé quieta, bloqueándole el paso. Muévete, Carla. Esto es ridículo. Esta es la casa de mi padre, dijo con furia. No, ahora es mi casa, respondí. Y si no se van inmediatamente con sus cosas, voy a llamar a la policía por invasión de propiedad privada. Después de eso, todas esas bolsas van directamente al contenedor de basura. Saqué mi teléfono. Tú eliges, mamá, igual que tú me diste a elegir sobre mis cosas hace unos días. Recuerdo que los siguientes minutos estuvieron llenos de maldiciones y amenazas mientras recogían sus bolsas. Mamá alternaba entre llorar y gritar sobre lo injusto que era todo, mientras Emma seguía diciendo: «Te vas a arrepentir de esto». Robert murmuró en voz baja sobre impugnar el testamento mientras cargaban la última bolsa en su auto. Mamá se dio la vuelta para mirarme por última vez. «No eres mi hija», dijo. «Tu padre, me avergonzaría de ti». Sonreí tristemente. «No, mamá. Papá estaría orgulloso de que finalmente me defendí. Adiós». Los vi alejarse, su auto desapareciendo por la esquina. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy en mi último semestre, a punto de graduarme con honores. La casa la estoy alquilando a una familia joven y encantadora, y sus pagos mensuales me están ayudando a ahorrar, tal como el abuelo hubiera querido. Encontré su carta en la caja fuerte del estudio esa primera noche después de que todos se fueron. Comenzaba así: «Mi querida Carla, si estás leyendo esto, significa que ya te has enfrentado a la reacción de tu madre frente a mi testamento. Lamento haberte hecho pasar por eso, pero conocía muy bien a Sara. Sabía lo que ella intentaría hacer. Tienes la integridad de tu padre y mi sentido para los negocios. Úsalos sabiamente. La casa es tuya para hacer con ella lo que quieras, solo prométeme que guardarás las fotos familiares en el ático. Algunos recuerdos valen la pena conservar, incluso los dolorosos». Cumplí esa promesa, junto con las otras que le hice tanto a él como a papá. Ahora me estoy concentrando en mi futuro, dejando ir el pasado pero manteniendo las lecciones que me enseñó. A veces, la familia no es de quien naces, sino de quien cree en ti, quien te protege, quien te ayuda a crecer. Mamá, Robert y Emma todavía viven en algún lugar de la ciudad. Escuché que finalmente encontraron un nuevo departamento. Han intentado contactarme varias veces, generalmente cuando necesitan algo, pero no respondo. Es mejor dejar algunos capítulos de nuestras vidas cerrados.